¿Cómo están? Nos juntamos de nuevo y ahora, esta semana, Hola les tenemos César, una hola Claudia. gran sorpresa que tenemos a doña Claudia Boadilla, que nos va a acompañar. Ella es abogada, directora de empresa, fundadora de una iniciativa bien interesante que se llama Puente Social, que ya lo veremos, y también es panelista de A esta hora se improvisa versión 2.0. ¿Ya? Este programa va a ser un poquito más largo ya porque tenemos una invitada estelar y vamos a hablar de la nueva empresa o empresa siglo XXI, lo que se espera de ella, y hacia un nuevo poder judicial a propósito de lo que se está discutiendo o lo que se va a discutir en el proyecto de nueva constitución. Así que, sin más, le voy a preguntar de inmediato a Claudia, ¿qué es esto de la nueva empresa que se está hablando tanto en el sentido que ya no es el paradigma friedmaniano de maximicemos la utilidad o maximicemos la riqueza, sino que además es una empresa que está preocupada de otras cosas? Así que cuéntanos un poco de qué se va tratando eso. Gracias, y gracias por la invitación a conversar con ustedes, con ambos. Mira, creo que es importante dar algo de contexto antes de entrar a responder directamente la pregunta, y no obstante el contexto, yo creo que hay un concepto que va a estar presente durante toda la conversación, que es el del bien común. Y como contexto me gustaría recordar a un historiador israelita, Yuval Harari, que hace unos años atrás publicó su segundo libro, Homo Deus, y lo que él esencialmente planteaba en ese libro es que nos estábamos convirtiendo nosotros los humanos en algo así como semidioses o dioses, principalmente dado nuestra capacidad de ahondar o profundizar nuestro conocimiento científico y el tecnológico. ¿Ah? Y ese Homo Deus era, a él no le llegaba la muerte, esencialmente. ¿Y qué es lo que ocurre con la pandemia, con esta crisis sanitaria global? Es que nos vuelve a recordar que la muerte convive con nosotros, nos llega a todos por igual y nos llega simultáneamente en todas las partes de nuestro planeta. Por lo tanto, nos trae de vuelta la muerte y las crisis y los dolores, tanto de muertes, pero también las crisis dentro de las compañías, y nos devela con mucha fuerza dos cuestiones centrales que el estallido social, de alguna manera, nuestro estallido social y los de otras partes del mundo nos estaban anticipando, que son, por una parte, los problemas de desigualdad que tenemos a nivel global, y por cierto en nuestro país, que en nuestro país, desde nuestro punto de vista y el trabajo que hicimos en Puente Social, se traduce en un llamado o en un clamor por dignidad, y eso envuelve cuestiones o demandas de carácter social y económicas, pero también otras que tienen que ver con el trato, que es con la forma en que nos vinculamos principalmente las élites académicas, políticas, empresariales, con las mayorías ciudadanas. Y por otro lado, la pandemia nos revela, bueno, la fragilidad de los sistemas de protección social, en particular el del sistema de salud. O sea, nada sirve a las respuestas del antiguo mundo, o los procesos del nuevo mundo, las instituciones del antiguo mundo, no están a la altura o no son capaces de responder los desafíos de este nuevo mundo. Por eso no es raro que estemos conversando en este programa de la nueva empresa y de un nuevo sistema judicial. Parece que todo tendría que volver a revisarse para entender qué es lo que tenemos que construir de ahora en adelante. Sin embargo, en ese construir algo nuevo, no es partir de cero, sino que también tiene que ver con discernir qué es lo que del antiguo mundo tenemos que rescatar, porque sí ha tenido beneficios o ha sido exitoso en su implementación para incorporar el diseño del nuevo mundo. Y lo segundo, que también está relacionado con la pandemia, y lo planteaba muy bien el profesor Jeffrey Sachs hace unos 10 días atrás en una conferencia que dio en una reunión de Acción Empresa, es que hemos fallado también globalmente en la que es la protección del medio ambiente. Y esa falla en la protección del medio ambiente tiene consecuencias que vivimos desde hace mucho rato, y también está relacionado con esta crisis sanitaria. Entonces, en ese contexto, y metiendo todos estos elementos dentro de la juguera,
Las organizaciones, las instituciones en general, están demandadas hoy día a tener respuestas lo más fuera de la caja posible o distintas a las que tradicionalmente tenían para abordar sus desafíos. Y eso le cae a los estados, le cae a la ciudadanía, le toca también ciertamente a las empresas, o sea, nos toca y nos interpela a todos. Y si uno va a la empresa, y vuelvo al profesor Sachs, porque me parece muy lúcido lo que él plantea, es decir, ¿cuáles serían las 4 grandes preguntas que la empresa, en este nuevo contexto global, no solo local, debiera hacerse para responder de manera al menos adecuada los desafíos que tenemos en este siglo XXI? Y voy a profundizar particularmente en 2, que me parecen muy claras. La primera es preguntarse, ¿lo que produzco es bueno o es malo? Sencillito, ¿no? Parece sencillito entender cuando algo es bueno o es malo desde el punto de vista de los productos o servicios que entrego a la comunidad. Y la otra que me interesa mucho es la pregunta, ¿soy yo, empresa, un buen ciudadano de mi país? Y ambas preguntas, la primera, tiene una relación directa con la interdependencia que ya es de manera evidente, que tenemos el desarrollo económico con el medio ambiente y con los contextos sociales o los temas de desigualdad. Y la segunda plantea, evidentemente, si la empresa solo concentra su propósito en la mirada tradicional, que es muy legítima y necesaria, que es generar utilidades para sus accionistas, y eso no lo podemos abandonar. Si no hay sostenibilidad financiera, no hay empresa, pero le plantea un desafío adicional, que es mirar no solo esa dimensión, sino que incorporar dentro de la estrategia de la compañía con mucha fuerza y al mismo nivel al menos 2 dimensiones, que son la dimensión medioambiental y la dimensión social, para no solo aportar a los accionistas beneficios, sino que aportar beneficios a todo el ecosistema de relaciones con el cual la empresa se vincula. Algo así como el 2.0, el valor compartido de Porter, es como una evolución, y eso tiene que ver con una mirada de la empresa como un actor relevante para generar sociedades que miren hacia el bien común. Pero, a ver, déjame, te voy a interpelar un minuto poniendo un granito de sal y de escepticismo a esa mirada. ¿Ya? Nuestro padre Adam Smith armó un sistema, o nos hizo ver, ¿no es cierto?, que el hombre, por su naturaleza, es individualista. ¿Ya? Es individualista y o sea, nosotros no necesitamos una norma para decir que sea individualista, porque todos somos individualistas porque lo llevamos por los 100.000 años que llevamos de evolución, ¿verdad? Entonces, las personas y las empresas, porque las empresas las forman personas y los accionistas son personas, van a buscar las típicas cosas que busca el ser humano, que es su bienestar personal, ¿verdad? Y como quien dice, destacar su individualidad, el ser distinto del resto de la masa. Entonces Adam Smith lo que dice es, usemos esto bien, ¿ya? Y pongamos reglas del juego para que esto se encauce en forma positiva. Ahora, pedirle a las personas y a las empresas que son de por sí individualistas y pongámoslo de alguna manera egoístas con sí mismos porque buscan su bienestar, que además sean súper buenos con los demás, es complicado porque no va a salir naturalmente. ¿Ya? Se me ocurre así como lo que dice Jeffrey Sachs, es como el hombre nuevo de Lenin o el hombre nuevo de Adolfo Hitler, digamos, formémoslo, aquí vamos a armar de nuevo un ser que no es como el que estaba antes, que era egoísta, malo, sino que va a funcionar a otro lado. Y a la larga, si tú tienes que enforzar todas esas cosas para que sean así, aunque no les salga natural, va a necesitar un Estado mucho más regulador y el príncipe mucho más grande de lo que tenemos ahora. Y eso también me asusta. O sea, hoy por hoy en el sistema capitalista están penadas las cosas que el sistema considera que no funcionan. O sea,
tú no puedes contaminar, tú no puedes, no sé, coludirte, tú no puedes hacer malas prácticas, ¿ya? Pero cuando dicen es bueno o malo lo que produzco, uno produce lo que es legal y lo que la gente quiere comprar, ¿ya? Pero hemos definido, por otro lado, que las drogas son malas y estamos perdiendo esa guerra, fíjate. La hemos perdido en todas partes, ¿ya? Y a lo mejor de repente vamos a terminar diciendo como con el trago en Estados Unidos con la ley seca, saben que olvidémonos. El que se quiere fregar, que se friegue, digamos. Pero el, a mí me preocupa esta visión idealista de que tú puedas, por convencimiento, que la gente deje su egoísmo al lado cuando realmente somos individualistas de ADN, no es de corazón, pero de ADN. El cómo se va a implementar a mí me da un poco de miedo. Mira, bueno, planteaste una cantidad de cosas, César, desde lo que es legal, que yo creo que hoy día la legalidad es totalmente insuficiente, lo que se le pide a las organizaciones es legitimidad y no legalidad. La legalidad hace rato dejó de ser suficiente para operar o tener licencia social para operar. Pero quiero ir al punto primero que tú dices, esto como cierta como dicotomía que hubiera entre el ser individualista y tener prácticas colaborativas, ¿ah? Que no voy a hablar de colectivas, sino de colaborativas. Y yo diría una cuestión muy pragmática, ¿ah? Este nuevo mundo al que entramos, lo que hace es plantear que el individualismo, tal como lo hemos vivido hasta ahora, no es una respuesta para poder seguir existiendo. Si tú te relacionas desde el individualismo, que es lo que hemos hecho prioritariamente, por las razones que sean, de ADN, evolutivas, las que sean, ciertamente no es una manera que nos va a permitir seguir existiendo. Si yo no me relaciono en una interdependencia saludable con el medio ambiente, no voy a tener posibilidad de existir ni como ser humano, ni como compañía, ni como nada. Entonces la interdependencia, que parece que la olvidamos, y si nos paramos unos escalones más arriba vamos a ver que todo está interconectado y está, por lo tanto, relacionado, y por lo tanto la mirada individualista es como un atentado a algo que es muy propio de la naturaleza, ciertamente, pero también de las sociedades que funcionan de manera mejor que la nuestra, donde hay más cohesión social, son sociedades que tienden a ser más colaborativas y donde el bien común aparece como un principio deseable de obtener versus sociedades que miran solo la ganancia más individual. Te voy a Y poner, mira, déjame ponerte un ejemplo en eso, porque yo creo que una de las discusiones que vamos a tener, si avanzamos en el proceso constituyente, va a tener que ver con la protección del medio ambiente. Y a mí me parece que esa discusión es central para poder definir cuál es el espacio común, objetivizar, porque esta cuestión no tiene nada de romanticismo, esta cuestión es bien práctica, objetivizar cuál es ese espacio común, no de carácter restrictivo, ¿ah? Porque uno siempre tiende a pensar que la protección del medio ambiente solo impone restricciones, sino que es variar la mirada y decir cómo yo garantizo la protección del medio ambiente para generar co-beneficios y un desarrollo sostenible. Y la naturaleza es tan fantástica en eso. Yo vivo arriba de un cerro rodeado de un bosque esclerófilo, y ese bosque esclerófilo que está soportado a extremas sequías, lo que hace es que cada árbol, ante una sequía fuerte, se desprende la primera capa vegetal, deja de consumir agua en exceso y permite seguir existiendo ese árbol, pero permite la vida del bosque completo. Y yo creo que nosotros como sociedad lo que hemos hecho muy mal es tejer nuestras relaciones, la infraestructura de las relaciones, ancladas desde el individualismo, y perdiendo la noción de que somos personas porque somos sociedad. ¿Ah? Y ahí aparecen los estallidos sociales, ahí aparecen las crisis sociales. Entonces, pero mira un minuto, ¿ustedes consideran que es Noruega un país más parecido a lo que a ti te gustaría? A mí me gusta más Nueva Zelanda que Noruega. La prioridad es decir, Noruega es como también un paradigma de la igualdad de la gente responsable. Los peores empresarios en términos de medio ambiente que tenemos en la salmonicultura son los noruegos. Por lo tanto, eso se debe, tú lo sacas del ambiente noruego, como quien dice, tanto legal como humano, y llegan y son peores, ¿ya? Entonces hay algo también en la naturaleza humana que es complicado en este cuento, ¿ah?
¿Qué opinas tú, Juan Pablo? Sí, déjeme meter la cuchara en dos cosas. Una, yo concuerdo, César, que efectivamente tenemos una cuestión individual y que ha sido muy potente en ciertos momentos la iniciativa individual, y creo que es el motorcito que está detrás del capitalismo, que le da espacio y fomenta, ¿no es cierto?, el trabajo individual y lo premia directamente. Pero yo creo que en paralelo, César, y esto es una cosa que yo creo que Pinochet, Jaime Guzmán y Sergio de Castro y otros ahí a propósito del ladrillo y de los que montaron el modelo en la época de Pinochet, que se les olvidó que es cierto eso. Pero es que eso no es solo eso, porque cuando tenemos terremotos, a propósito de la Teletón, a propósito de cuando se enfermó el vecino, a propósito de los temas de justicia, necesitamos sacarnos en la línea vertical y ponernos horizontales y ponernos, como dice la Claudia, colaborativo. Entonces, yo tengo la impresión, esto es de ley, ustedes dos cachan del tema, soy ignorante, tengo derecho a decir burradas como siempre. Yo tengo la impresión, César, que viene un desafío para el capitalismo en lo económico, a propósito de lo que dice la Claudia, que va a resultar entretenido. Porque tenemos el tema que no podemos seguir destruyendo el medio ambiente, no podemos destruir, las forestales no pueden seguir haciendo lo que están haciendo en la zona austral, poniendo pinos, ¿no es cierto?, y eucaliptos donde antes habían alerce, qué sé yo, otro tipo de especies nativas. Esa cuestión no es, pero yo tengo confianza en la creatividad del capitalismo, y que por lo tanto va a descubrir, a propósito de lo que dice la Claudia, va a aprender de la naturaleza y va a descubrir nuevas formas de desarrollo que protejan la naturaleza. Entonces yo lo hago instintivamente, pero yo tengo la impresión de que en este matiz, yo creo que Sergio de Castro, Jaime Guzmán, Pinocho, Enrique Evans, no sé, pues todo el lote que armaron la Constitución y el ladrillo, son gente que se les olvidó que necesitamos colaborar unos con otros. Además, no es una cosa o la otra, son y. Mira, yo haría ahí una distinción, que creo que es relevante para esta conversación entre la iniciativa individual o la iniciativa, tradúzcanlo a emprender, lo que quiera emprender, y lo que tiene que ver con el individualismo, que son dos cuestiones distintas. Yo puedo perfectamente, y me gustaría que siguiera garantizándose constitucionalmente, la libertad de emprender de cada individuo lo que quiera emprender. Pero eso no tiene por qué ser contrario o incompatible con que mi emprendimiento, iniciativa individual, mire y se oriente al bien común. Y por lo tanto, yo distingo entre la iniciativa individual y solo mirar que esa iniciativa individual me produzca beneficios a mí de manera personal, y no mire a la sociedad y el bien común, y que eso genera cohesión social, estabilidad política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa distinción entre individual y individualismo es relevante. Pero lo que pasa es que el tema tiene un problema de que la legitimación de una empresa o la cohesión no tiene métrica, como si la tiene el precio, la utilidad, la riqueza. Entonces, nadie tiene una métrica para decir, mira, esto es lo que tú tienes que hacer para que seas legítimo. Esto es lo que tú tienes que hacer para que haya cohesión. Porque no tienen métrica y son términos muy debatibles todos. ¿Ya? No, en ese sentido el sistema o el capitalismo en sí es sencillo porque tiene métricas. ¿Ya? Claudia, ¿nos puedes poner un ejemplo, a propósito de ponernos un ejemplo, cómo te imaginas tú una empresa, un proyecto empresarial en que se combina la iniciativa individual y el lucro con el bien común, ¿no es cierto?, y con este bienestar social? Bueno, hay una categoría de empresas que son las empresas B, que por excelencia están haciendo eso y que incluyen desde su propósito la dimensión social. Un ejemplo concreto que me alegra enormemente que va a llegar el próximo año a nuestro país, que es la banca ética. Ahí tú tienes un modelo en el sistema financiero que compatibiliza la dimensión financiera con la dimensión social y la medioambiental, y no en una empresa que esté aspirando a tener números rojos, sino que busca encontrar ese equilibrio en estas dimensiones. Y respecto a lo que tú señalas, César, yo creo que el desafío hoy día y la oportunidad de cambio es, está bien, todo lo que teníamos ahora tenemos que trabajar en lo que necesitamos,
Y hay dos buenas noticias respecto a las métricas. Si tú miras los indicadores de desarrollo sostenible, y en particular los ESG, que lo que miran es indicadores respecto a gobierno corporativo, medioambientales y sociales, que son los que están definiendo las inversiones de los inversionistas institucionales, están mirando y desarrollando métricas nuevas, que como tú bien dices, no existen, para poder mirar con KPI qué significa cumplimientos medioambientales, sociales, financieros, y luego de eso poder definir mejor su portafolio de inversiones en aquellas compañías que logren conciliar de mejor manera estas tres dimensiones. Y lo otro que es relevante, que es una noticia que salió hace 10 días o 2 semanas atrás, que es que ya se está dando cuenta de que la inversión en empresas que miran el bien común están siendo rentables. Por primera vez, después de un periodo largo de años, la inversión en empresas que miran el bien común están siendo rentables. Por lo tanto, el desafío no es decir, no tenemos las métricas, el desafío es decir, construyamos las métricas, porque si no cambiamos, vamos a dejar de existir. Yo siempre comparo esto como con la gran revolución tecnológica digital, la de la primera oleada. Las empresas que no se reconvirtieron en esa primera oleada, no es que crecieron menos, desaparecieron del mercado. Y desde mi punto de vista, las empresas que no alineen su desarrollo, su estrategia, incorporando la dimensión social y la medioambiental al mismo nivel que el financiero, o sea, en el core de la estrategia, no es que les vaya a ir un poquito mejor, o sea, un poquito peor, van a desaparecer del mercado. Y por eso es una cuestión fundamental. Claudia, ¿por qué, si me puedes explicar, nos puedes explicar un segundo, cómo afecta esta visión al gobierno interno de las empresas, la gobernanza de las empresas? Yo soy director de una empresa, de un grupo de empresas B, que es la de Juan Sutil, por si acaso. Y es todo un esfuerzo que hay que hacer para... ¿Pero cómo metes parámetros nuevos, Claudia, ahí en la gestión? ¿Cómo se...? Bueno, hay temas relevantes de compliance que son fundamentales dentro de la estructura de gobierno corporativo. Otro aspecto que es relevante tiene que ver con la composición de los gobiernos corporativos, que es una cuestión que llevamos hace muchos años debatiendo, que ya no es una discusión sobre paridad, es una cuestión que excede el tema de la paridad, sino que es una composición mucho más compleja, porque los desafíos que tenemos son de mucha más complejidad, por lo tanto, composición de los gobiernos corporativos y temas de compliance son centrales. Oye, aquí vamos a partir ahora preguntándole, vamos a cambiar de tema. Oye, y gracias, la verdad que es súper iluminativo todo este tema. Yo creo que de verdad aquí hay todo un desafío, pero todo un desafío sobre todo en tener métricas del bien común, porque es demasiado amplio, ¿ya? Y se te pueden escapar por muchos lados, y también tiene que estar en el Estado. Tú que has hablado del trato digno. Para mi gusto, el trato más indigno que recibe el chileno es del funcionario público, ¿ya? Él vuelva mañana, le falta la firma, pero en fin. Y, Juan Pablo, tú tienes una visión extraordinariamente revolucionaria sobre cómo debiera o cómo podríamos plantear un nuevo sistema judicial que en Chile está muy desprestigiado, muy poco legitimado, porque es lento, porque no llega, ¿ya? Nunca se dio cuenta que habían como 250.000 mujeres que no les daban la plata a los maridos separados, ¿ya? Y después dicen, oye, usted arréglemelo porque yo, pero si él lo debería arreglar, ¿no es cierto? O que sueltan gallos a matar gente por la calle, pero yo quiero escuchar esta propuesta porque la encuentro interesantísima, aparte que la comparto. Mira, lo primero, César, es, tú sabes que yo tengo una suerte rara, que es que me ha tocado litigar mucho fuera. Y desde hace muchos años, desde que tenía 25 años que me pasó, hace 35 años atrás que tuve mi primer juicio fuera, y de ahí me ha tocado litigar intensamente en el extranjero, y por lo tanto conozco los otros modelos. Eso es una cosa que te presenta, que es que uno tiene que aprender a mirar para el lado, ¿no es cierto? Y comparar los sistemas, cosa que en Chile los abogados hacemos poco. Lo segundo es descubrir que nuestro sistema judicial no tiene ningún vínculo con la ciudadanía. No solo no genera apego con la ciudadanía, sino que es odiado y despreciado por la ciudadanía de derecha y de izquierda, porque esto está medido en las encuestas. Así es. A veces por la misma razón, otras veces por razón distinta, pero hay un desapego completo. Y además lo obvio
que este desapego entre la ciudadanía y el ejercicio de la justicia, la cara de justicia del Estado, este desapego no es gratis. Mi evaluación es que eso genera violencia social. Y al revés, un sistema que te genera apego, cohesión social, como dice la Claudia como concepto, que te genera, mira la palabra que voy a usar, te genera paz social, ese modelo de justicia disminuye la violencia social. Bueno, el último dato genérico para entender la ecuación es que en Chile tenemos desde 1823 el mismo sistema judicial. 1823. 10 años antes de la Constitución del 33 se establece un modelo de jueces profesionales que no están al servicio de la ciudadanía, están al servicio del Estado. Es lo que nos gusta la teoría, esto es lo que se llama un funcionalismo sistémico. La función es servir al Estado, no es servir al individuo. Y por eso, César, como sirve al Estado y al poder, es que esta cosa que nos hemos reído nosotros, que este es el único caso en el mundo que hubo golpe de Estado, y no se tocó el Poder Judicial, después colapsa el régimen militar, volvemos a la democracia, y el Poder Judicial no se toca nunca, y los mismos jueces que defendían en la práctica, miraban para el otro lado la violación de los derechos humanos, de repente empiezan a decir, uy, pero qué terrible lo que hicieron estos militares, porque ellos eran jueces en esa época. Bueno, pero acortándote eso, esto te lo junto con la experiencia que he tenido de litigio en Europa, en lugares donde hay jurados, y en Estados Unidos sobre todo, que me tocó innumerables veces ver el funcionamiento del sistema federal y estatal, y descubrir, me acuerdo de la primera pregunta, alguna vez un fiscal amigo mío, oye, pero ustedes eligen los jueces. Sí, pues me dijo, es la única forma que tenemos de mantener la ciudadanía unida. No solo hay jurados, me dice, sino que elegimos a los jueces y elegimos a los fiscales. Y yo no podía creer esta cuestión. O sea, ¿cómo era posible? Rodolfo Giuliani subió a la política para ser elegido por las elecciones, claro. Pero además pensando uno, todos los prejuicios típicos a la izquierda y a la derecha. Oye, pero esto es populismo, aquí la gente, estos jueces van a hacer lo que sea, desaparecen las garantías procesales. Y uno dice, pero no, pues Estados Unidos es un país extraordinariamente garantista. Qué sé yo, hoy día Bélgica, Dinamarca, en algunas cosas Suecia, Argentina para estos efectos, que no es la justicia federal, sino que la justicia estatal, que está implementando jurados, funciona como cañón, pero además el caso más reciente, entre comillas, más cercano a nosotros, es el de España. España desde el año 95 que instauró los jurados. Ahora, ¿qué es lo novedoso? La gente conoce los jurados, pero no se imagina que cuando uno habla de justicia ciudadana, como un modelo alternativo de una justicia en que está el juez que no depende del ciudadano, sino que depende del Estado. Yo para ser juez tengo que portarme bien con la Corte Suprema, lo voy a decir elegantemente, tengo que lustrarle los zapatos a los ministros de la Corte Suprema y a los políticos, porque entre ellos el Congreso, con el Poder Ejecutivo, con la Corte Suprema, son los que nombran a los jueces. Y no le respondo al ciudadano común, sea de derecha, sea de izquierda, por nada. Es que los norteamericanos, primero, después canadienses, neozelandeses, a Pakistán, parte de la India, gran parte del mundo descubre que la justicia puede retirarla del pacto social, que no tiene que ser el Estado el que administra la justicia penal, sino que son los ciudadanos, y por eso en las películas, César, tú ves que la causa es el pueblo, el pueblo de Estados Unidos contra tal persona, porque no solo es que te juzga un jurado de ciudadanos, sino que además el juez fue elegido por la persona, el fiscal fue elegido por la persona, pero César, el jefe de la policía fue elegido por las personas. ¿Puedo meter la cuchara? Por favor, pero si para eso... Sí, es que lo que plantea Juan Pablo yo creo que es central y es otra de los grandes desafíos que tenemos, que es la modernización del Estado. Y esa cuestión le ha sacado el quite todos los gobiernos, y yo creo que también se lo sacan el quite porque con gobiernos, desde que tenemos de 4 años, es imposible abordar la modernización del Estado. ¿Y qué es lo que debería estar al centro del Estado? Es el ciudadano. Y cuando tú dices el poder judicial se debe al Estado y no al ciudadano, claramente eso no hace sentido. Y lo segundo, y que nos tocó comprobarlo de manera muy directa, es el sentido común que impera en la ciudadanía. Se tiende a mirar a la ciudadanía desde los extremos, como que ahí esa es la ciudadanía y que son las posiciones más extremas, cuando es todo lo contrario. En la mayoría ciudadana reina el sentido común.
Y por lo tanto, yo creo que una de las cuestiones que tenemos que cambiar es perderle el miedo a incorporar la voz ciudadana en las transformaciones que tenemos que hacer. Esa cuestión creo que es central. Mira, Claudia, una cosa yo le tengo, Juan Pablo, les tengo mucho respeto porque mi padre adoptivo, cuando yo viví en Estados Unidos haciendo el doctorado, era miembro de la Corte Suprema de California, ¿ya? Y él se dedicaba sobre todo a la parte laboral, una persona pero estupenda, y que tuvo que pasar por todos estos procesos, a pesar de tener un low profile total. Y en lo que dices tú, Juan Pablo, de los ciudadanos al servicio del Estado. Mira, cuando yo estaba en Los Salmones, después un ministro que estaba a cargo, dice César Barros, dice: es insoportable, él cree que el Estado está para ayudarlo a él. Un poco. Pero a todos nos ha pasado. Mira, yo, César, he tenido una cantidad de audiencias a propósito de casos de estos que llevamos por la Fundación para la Confianza, de abusos sexuales de menores, que nosotros representamos gratuitamente, en fin, que llevamos pro bono, en que tengo un poco más libertad para hablar ahí, porque justamente vamos por la Fundación, y estoy aburrido de decirle a jueces en audiencia, on the record, ¿sabe qué más, magistrado? Haga lo que quiera. ¿Usted siente que no está al servicio de la ciudadanía? ¿Usted cree que está al servicio de otras personas? ¿No ha prestado atención al caso? ¿No ha leído la Convención Internacional de Derechos del Niño? ¿Sabe qué, magistrado? Haga lo que quiera. Estamos hasta acá ya con el Estado chileno. Porque si hay un área en que está, César, incluso dejando a lado el área penal, hay un área que esto es dramático y no hay dos evaluaciones. Todo el mundo está de acuerdo. Es el área de familia, la justicia de familia. Y es un desastre hacer la justicia de familia. Y eso le afecta la vida diaria a niños, a mujeres, a hombres, y es un sistema de justicia arcaico, autoritario completamente. Hoy día quedan audios, yo paso escuchando audios de audiencias, si es que no me tengo que participar, y uno escucha jueces decir las aberraciones más grandes y les da lo mismo. Entonces, en resumen, César, la maravilla es como, y yo, esto Claudia lo hemos hablado con César, que cuando tú escarbas toda la polvareda que se da en el tema constitucional y empiezas a meterte en los temas de fondo como modernización del Estado, descubres que los temas no son de trinchera, porque esto que estamos hablando con César, en Estados Unidos, en Francia, hay gente de derecha y de izquierda que apoya este modelo de justicia ciudadana. No es una visión de izquierda o de derecha, ¿cachai? Entonces es bonito porque yo creo que parte importante del malestar, y esto es una cosa que César ha repetido mucho, que es el malestar con el Estado chileno. O sea, aquí hay una cuestión que bueno, es... estoy tan de acuerdo. Nos tocó verlo directamente en más de las 10 comunas que estuvimos trabajando por 40 días, 40 noches, como fue, y el malestar más profundo de la ciudadanía es con el abandono del Estado. Programas que se anuncian, programas que se cortan, gobierno nuevo, parte de cero, y eso produce no solo frustración, cuando las comunidades más frágiles ponen su esperanza para desarrollar proyectos que solucionan las necesidades más urgentes que tienen en el Estado, y ese Estado falla, va generando primero frustración, y esa frustración acumulada va generando rabia, y ya sabemos en qué termina, ¿no? Entonces, el Estado tiene, desde mi punto de vista y nuestra experiencia en Puente Social, realmente abandonada a la mayoría ciudadana. Fíjate que yo soy director de una empresa que arrienda edificios, ¿ya? Y tuvo 250 peticiones para postular al subsidio del arriendo. Se les tuvo que poner una visitadora social, porque era demasiado difícil hacerlo. Bueno, de los 250, adivina cuántos recibieron plata: 5. Había que tener el contrato de arriendo, había que tener el rol y número y recepción municipal del edificio, había que tener una declaración de esto, del otro, imposible. Entonces el Estado, además, en esa desconfianza que tiene hacia el ciudadano chileno, o sea, sabéis que tú eres pillo, así que te va a pedir todo esto para que no me vayas a hacer eso, digamos. Entonces, oye, hay un tema de estos, César, que además hace crisis, que está vinculado con todo esto, Claudia, que es el tema de las policías. Miren el lema de Carabineros: orden y patria. El lema no es protect and serve como en Estados Unidos la comunidad. La policía, de hecho la gente no conoce normalmente a sus policías y no dependen de ellos. El comisario de la granja o en Vitacura puede trabajar pésimo, no hacer su pega, no cumplir sus labores preventivas y no tiene ningún costo frente a la comunidad, ni uno. Porque él depende de un puerto central. Un cuento lindo: los Ochea vivieron como 10 años en Estados Unidos, que se fueron para la UP y qué sé yo, y las niñitas iban al colegio y qué sé yo,
vuelven de nuevo a su pueblo, ahí en Massachusetts, se topan con el policía y le dice, "How are you, Miss O'Shea?". O sea, el Paco se acordaba de estas niñitas chicas que hace 10 años cruzaban la calle con él. Y eso Hay aquí un, tú no lo ves. César, en el grupo independiente que yo estoy trabajando, ha surgido una idea que yo creo que es bonita y me gustaría conocer la opinión de ustedes a propósito de esto mismo. Tú sabes que uno de los desafíos de las sociedades modernas, de la empresa, de la política, es el control de la corrupción, y en ninguna parte se ha encontrado un modelo bonito, o sea, un modelo eficiente. Y lo que ha surgido como idea, el otro día en una reunión, era el tema de que, claro, porque el Estado se autocontrola en la corrupción, trata de subir las penas a los delitos de corrupción y no pasan las leyes del Parlamento. Entonces, imagínate, agregas el mismo concepto, César, y se creara una institución ciudadana de control de la corrupción, con atribuciones, con facultad de querellarse y todo, pero que fuera una institución ciudadana, no el Estado, Que una es institución algo ciudadana por más detrás que está evolucionado que el controlando. ombudsman, que es Es algo, es parecido, un paso siguiente al ombudsman, claro, porque o va en esto esa es línea. una entidad, claro, el ombudsman está un poco desprestigiado porque opera sobre la base del modelo de Estado autoritario, ¿no es cierto? Y entonces lo que ha terminado en las evaluaciones, por lo menos que yo he visto de ombudsman en general, o figuras parecidas en Chile, es que termina siendo una figura que es poco eficiente al final de los finales. Pero imagínense que yo soy funcionario de Codelco, soy director de una empresa y estoy coimeando a alguien, soy abogado, estoy ayudando a hacer algún acto de corrupción, y a mí no me va a investigar una comisión parlamentaria, que son todos amigos míos, no me va a investigar, ¿verdad?, la policía, que yo soy amigo del jefe de la policía, no, hay un ente contra la corrupción, pero que es ciudadano y que escoge gente que es profesional, ¿cachai? Y que es replicar el modelo gringo de la policía, pero imagínate, pero que fueran los ciudadanos de afuera y que está midiendo permanentemente desde afuera del Estado, con facultades de hacer denuncias, de perseguir criminalmente y todo, pero que no es dentro del mismo Estado. Porque una de las Yo cosas creo que hay una experiencia, yo creo que hay una experiencia nuestra a nivel de gobiernos locales que funciona de esa manera exitosamente, Juan Pablo. Mira, O sea, los alcaldes tienen que rendir cuenta dentro de sus comunas, pueden ser auditados de manera permanente, o sea, el valor de la transparencia, la accountability, el de rendir cuenta a su comunidad es una cuestión, es una práctica que está muy bien instalada y opera bien. Yo creo que ahí hay algo que mirar que ya funciona. Lo que no es extraño, por lo tanto, si uno mira las evaluaciones de los actores políticos, los únicos que salvan son las autoridades locales, claro. Oye, pero municipales. ¿Ah? ojo, dentro de las municipalidades donde se ha visto mayor corrupción, ojo, ahí hay un fenómeno también que hay que ver cómo controlarlo. Ese es otro tema cruzado, César. Pero, Dale, Claudia. no, es que yo creo, César, que se vea mayor corrupción no es el problema. Yo creo que si se ve que hay corrupción es que se está haciendo control y por lo tanto aparece la corrupción. Sí, ¿Ah? ya, el lado B, claro, sí, el dual. Lo raro sería que todo fuera fantástico y la corrupción está escondida. Y hay muchos municipios que no tienen problema de corrupción porque se han apegado a prácticas de transparencia muy exigentes y por lo tanto que salga a flote la corrupción me parece que entonces que las cosas están operando. Bien, buen punto, muy buen punto. Oye, mira, nos quedan poquitos minutos, así que ahora vamos a pegarle un recorrido a una cosa que siempre hacemos, que es recomendar un libro y recomendar una película. Así que, dale, Claudia, tú primero. Yo tengo como libro, un libro que acaba de salir del filósofo político norteamericano Michael Sandel, que es un tipo de excelencia, se lo recomiendo, que se llama La tiranía del mérito, ¿ah? Y que se ancla en dos cuestiones centrales. Uno, en la falacia o en la ilusión de la meritocracia, y finalmente en la falla de nuestra sociedad desde un punto de vista, desde sus estructuras éticas, desde su sistema de valores centralmente, y plantea nuevamente qué ha pasado con el bien común. Y la película, esta un poco distinta, es la de la biografía, un documental sobre la vida del arquitecto japonés Tadao Ando, que se la recomiendo, que se llama Just Meet, Solo Encuentro, que es fascinante porque él es un arquitecto autodidacta, uno de los grandes arquitectos que tenemos en el mundo,
Y su historia precisamente es entender hacia la arquitectura desde la experiencia ciudadana. Entonces se recorre todo Japón aprendiendo de los maestros, de cómo hacen el hormigón, cuáles son las técnicas, y desde ahí crea su visión de arquitectura, así que le recomiendo esa película. Él confía en la ciudadanía para desarrollar la arquitectura. Don Juan Pablo. Oye, un libro que me llegó recién a mis manos, así que voy como en la mitad, todavía no lo termino, pero ya lo puedo recomendar porque está muy entretenido. Como un título muy sospechoso, cómo el sur ganó la guerra civil. Como el sur ganó la guerra civil en Estados Unidos. Y esta es una historiadora, Heather Cox Richardson, una historiadora del Boston College, especializada en la guerra civil, pero que ha actualizado estos conocimientos para entender lo que está pasando hoy día en Estados Unidos. Y es muy entretenido porque es distinto mirar a Trump en forma aislada y decir los norteamericanos se volvieron locos, a decir, oye, ¿sabéis que Trump me suenan algunas cosas a Ronald Reagan? ¿Sabéis que en algunas cosas... Pero no insulte a Ronald, por favor. No, pero tiene su lado, no acuérdate el caso de Irán Contra, pero tiene su lado B también, Ronald. Bueno, y de ahí, desde luego Nixon, ¿no es cierto? Entonces, pero desarrolla la tensión que no se resolvió en la guerra civil norteamericana, porque dice lo obvio, ganamos la guerra civil, entre comillas, pero resulta que los negros siguieron sin votar en Estados Unidos hasta la época de Lyndon Johnson. Entonces hubo una victoria militar, pero no hubo una victoria social y cultural, y sostiene que las élites y las oligarquías del sur, al revés, lograron implantar una mirada a partir, es muy interesante porque es como una lista cultural, entonces analiza además la imagen del cowboy, dice al inicio de la Revolución Norteamericana la imagen era la del granjero, libre, muy religioso, muy sujeto a los normas, que se portaba bien, no sé, pues en Virginia, y dice, y de repente apareció la imagen del oeste y del cowboy, que es completamente distinta, y sostiene que esta derecha es una derecha de cowboys, y no es una derecha del granjero original como Jefferson. Bueno, lo recomiendo el libro porque salió hace muy poquitito, y tiene la ventaja de que contra lo que uno cree es un análisis de la guerra civil y los cambios culturales, pero que 3/4 del libro está dedicado a lo que pasa hoy con Trump en Estados Unidos. ¿Tú, César? Película. ¿Y película? Una serie que estoy viendo que la es extraordinaria y la recomiendo, que se llama Teherán, de Netflix. Pero, o sea, de hecho, vi el primer capítulo, no me voy a quedar dormido, aterrado, pues. Extraordinario. Siguen dando los seriales. Claro, es que esto es como cuando la televisión tomó el Far West, ¿no es cierto? Ahora tomaron los conflictos del Medio Oriente y los trabajos de inteligencia, y esta es como la tercera serial israelí sobre cómo funcionan los organismos. Esto es un enredo en Irán, por eso se llama Teherán, de los servicios de inteligencia de Israel, pero muy buena, la recomiendo. Yo de libro voy a recomendar The Proud Tower, que es de la Barbara Tuchman, que es una historiadora, pero de primera, y que te presenta cómo era la sociedad antes de la Primera Guerra, sobre todo la inglesa, de cómo funcionaban, ¿ya? Aplauso, magnífico. Y en la película vean The Social Dilemma. Oye, no la he visto, pero he escuchado bueno. Impresiona, o sea, tú dices, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, aquí, ¿hasta dónde van a llegar las empresas como Google, como Facebook? O sea, que no tienen ningún freno y que te venden, lo que venden es a ti, como consumidor, una cuestión que uno no la había captado. Uno como dice, qué bueno Facebook, yo me comunico y que sea, pero tiene su lado B, ¿no es cierto? Que es que te están explotando de alguna manera. Tal cual. ¿Puedo agregar algo ahí, César? Dale. En esa película hay un gran amigo que es Tristan Harris, que fue el primero, que fue asesor ético de Google y que se sale de Google y que formó todo un movimiento y fue el quien estuvo asesorando o educando a los congresistas norteamericanos en el caso de la elección de Trump. Síganlo a él también como personaje, Tristan Harris. Y como agrónomo, un tema que te gustan a ti los árboles, el bosque, ¿cómo se llama? El clorófilo. El clorófilo, bueno. Tú sabes que el hombre tiene como 54 cromosomas, ¿no es cierto? ¿Sabes tú cuánto tiene un árbol? Un árbol tiene como 300. Y por eso que el árbol se alimenta a sí mismo, no necesita como nosotros alimentarse, se reproduce a sí mismo y se interconecta.
y se interconecta también, ¿ya? En el fondo son más desarrollados en cierta forma que nosotros. Pero bueno. No tengo ninguna duda. Y me permiten algo, Dale. una cosa Sí. pequeña, ya que hablaste Dale, del por favor. bosque, solo para derribar un mito. Hoy día las forestales tienen prohibición de plantar bosques y pinos donde hay bosque nativo o donde dejó de existir bosque nativo, entonces eso es importante aclararlo. Incluso en el último incendio, donde se incendiaron hectáreas completas de bosque nativo, tienen que ser reforestadas con bosque nativo y no se puede plantar pino ni eucalipto, entonces eso es importante tenerlo. Pero mira, pero en cambio no se controla, y eso yo lo veo en el campo en el sur, la gente que corta bosque nativo para vender leña. Bien. Toda la leña que tú ves que se consume en Valdivia, no son es de bosque nativo que lo están pelando. Oye, bueno, que tengan una muy buena semana. Gracias, Claudia. Gracias, Un Claudia. gusto. Y esperamos que se repita. Don Juan Pablo, Feliz. que estemos bien. Leamos la tercera mañana. Eso. ¿Ah? Y cuídense. Chao. 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 No. Gracias. Buen fin de semana. Igual, que lo pasen bien. Chao.